Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí, suscribíos y lanzar muchos likes, que comemos de eso, no del dinero público ni del robo que cometen algunos estados o narcoestados como el venezolano, porque hoy la noticia está en Venezuela. Tenemos varios invitados esperando, David Placer con la última hora, Zabache con datos desde Argentina. Señores, una operación militar milimetrada de fuerzas especiales de los Estados Unidos, como saben, liberó hace 24 horas a los 5 rehenes que llevaban más de 400 días encerrados en condiciones nefastas en la embajada argentina en Caracas. Más de 400 días en los que les quitaban la luz, les cerraban el agua, evitaban que entrara comida, intentando acabar con sus vidas. Esos 5 rehenes fueron liberados de madrugada, mientras el dictador Maduro volaba a ver a Putin, a Moscú, que es donde se encuentra en estos momentos. La operación, orquestada y preparada por Marcos Rubio, el secretario de Estado, alguien que odia a Maduro y al dictador, le pidió permiso a Donald Trump y se lo dio. Y según nuestra información, fue un pequeño equipo de fuerzas especiales que llegó en helicóptero, según nuestros datos, hasta un lugar muy cercano a la embajada, y a partir de ahí las fuerzas especiales actuaron como si fuese una película, con los visores nocturnos liberando a esos 5 rehenes. Los detalles no se han hecho públicos y quizá no los sepamos nunca. Si hubo violencia, si se emplearon armas explosivas, esos detalles no será fácil que los conozcamos. Lo importante es que consiguieron de una forma impecable, casi quirúrgica, sacar a esos 5 secuestrados por Maduro en la embajada argentina, y no se enteró nadie. Cuando se dio la noticia de que habían sido liberados, fue cuando ya estaban en suelo de Estados Unidos. A través de esa aeronave fueron llevados inmediatamente a suelo norteamericano, y es entonces y solo entonces cuando se dio la información de la liberación. Por lo tanto, no se enteraron el régimen Diosdado Cabello, el SEBIN, nadie supo lo que estaba pasando en esas horas con el equipo de fuerzas especiales enviadas por Donald Trump. No solo a estos 5 secuestrados, también a la madre de María Corina Machado, en otro lugar de Caracas, la recogieron y se la llevaron, y está sana y salva en suelo norteamericano. La noticia es que podría estar también junto a ellos la propia María Corina Machado. El régimen hace un año lanzó la noticia falsa de que María Corina había huido de Venezuela y se había escapado. Era mentira, ella permanecía en Caracas, como siempre, escondida. El régimen la tuvo en sus manos en más de una ocasión. Recuerdan cuando el escenario de la moto, el secuestro, el vídeo que le obligaron a grabar. Sin embargo, no han querido acabar con ella de cara a la opinión pública, pero su vida siempre está amenazada, constantemente amenazada por los dictadores que gobiernan. Han acabado con todo su entorno, han encarcelado a todos los que han podido, amenazado, torturado a su gente, y ella ha permanecido impasible. Pero como digo, quizá María Corina, y es la información que recibimos, estaría ya en suelo de Estados Unidos. Es una opción que no está confirmada, hay diferentes versiones, y que seguramente, de ser así, no lo sabremos hasta dentro de unas cuantas horas. María Corina Machado estaría justificado que saliera del país,
igual que lo hizo Edmundo González, si con ello termina con la dictadura de Maduro. Pero si acaba paseando por las calles de Madrid, como vemos a tantos de la oposición venezolana que lo intentaron, será una decepción más. Porque es cierto que muchos opositores venezolanos viven mejor en el exilio que en su Venezuela natal. Y hay que pensar en el pueblo venezolano, en lo que se juega cada día ese pueblo. Hay miles de presos políticos, muchos de ellos torturados, algunos han perdido la vida por salir a la calle a defender que Edmundo González y María Corina Machado son los que ganaron las elecciones. Si los dos finalmente están fuera de Venezuela, ha de ser para terminar en pocas semanas o meses con la dictadura. Si no, el pueblo no lo va a entender. Si no, volverá a ser como fue ya en tantos y tantos casos del pasado en los que la decepción llegó cuando se vio a tal o cual dictador enviando fotos de uno y otro jugando a tenis en Madrid, jugando a golf, mientras su pueblo pasa hambre. Esa imagen es la que no queremos volver a ver, ni de Edmundo González ni de María Corina. Me dicen que Edmundo González va a hacer una declaración, estamos esperando también de María Corina Machado, aunque sea un tuit, el único tuit que puso fue el de felicitar a las fuerzas de Estados Unidos por la impecable manera de actuar en la embajada argentina, pero a la duda, al rumor que les estoy contando de que ella podría estar junto a su madre en suelo de Estados Unidos, no ha respondido. Hay que ser prudentes también, y lo somos, porque la gente de su equipo que sigue en Caracas, que hay gente del equipo de María Corina Machado en Caracas, están bajo las órdenes de lo que diga ahora el comando de Marcos Rubio. Por lo tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos es quien les dirá lo que deben decir, lo que no, para no dar pistas al enemigo. Pero esto es el principio del fin. Yo hace tiempo que se lo vengo diciendo. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no es una buena noticia para Maduro, no lo fue nunca, a pesar de cierto acercamiento aparente al principio. Es la estocada que le faltaba. Tropas de Estados Unidos liberando a rehenes de Maduro, entrando y saliendo de su país, demostrando que son mucho más inteligentes que la inteligencia del SEBIN y seguramente demostrando también que si lo pueden hacer una vez, lo harán más veces. ¿Cuánto falta para que la próxima vez que entren y salgan fuerzas especiales norteamericanas sean para llevarse al propio Maduro a la cárcel o al exilio? ¿Cuánto falta para eso? Señores, hay mucha información confidencial hoy, la mayoría nos llega de Venezuela. Prepárense, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Llevamos 3 años informando bajo amenazas de cierre, presiones y coacciones del poder. Hoy hay un gobierno limpio. Cada nueva información confidencial que publicamos se ridiculiza. A ver, es menuda inventada. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango, 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 fango. Sin embargo, tras 3 años de periodismo desde la trinchera, Guardia Civil y tribunales avalan nuestras investigaciones. Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. En Castillón Confidencial nos queda mucho por descubrir. Suscríbete al canal y despierta. Estás escuchando Castillón Confidencial. Se lo avanzábamos, el golpe que se ha dado a Maduro, al régimen
chavista de Maduro en las últimas 24 horas es monumental. Fíjense que llevaban más de un año, 400 y pico días, el equipo de colaboradores de María Corina Machado escondidos, además en malas condiciones, les dejaban sin comida, les dejaban sin luz, sin agua. Estaban en la embajada argentina en Caracas, hemos hablado de ellos alguna vez. Y Donald Trump aceptó el consejo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y rescató a esos 5 colaboradores de María Corina y parece ser que también a la madre de María Corina Machado. De hecho, hasta corría el rumor en las últimas horas si María Corina también se había ido a Estados Unidos, igual que este grupo perseguido por Maduro desde el primer día. Quien daba la noticia en la pasada madrugada es el periodista David Placer. Le conocen bien. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Albert? Gracias por la invitación. Encantado de estar de nuevo contigo en tu programa. Qué maravilla poder dar una noticia como esa, ¿verdad? Qué gusto. Sí, es un gusto. Es un gusto realmente, sobre todo después de varios días en que los rumores, las versiones iban y venían. Y sí, ha sido un placer absoluto poder confirmarlo. Y bueno, que ya estos 5 rehenes, porque eran rehenes de la dictadura, de la tiranía de Nicolás Maduro, hayan visto la luz, hayan visto la libertad. Bueno, 4 de ellos, porque una ya había sido liberada con anterioridad, y la operación de estas últimas horas pues fue el rescate de esos últimos 4 que quedaban en la embajada. ¿Se sabe cómo fue? ¿Se sabe si fue una operación militar, si tropas americanas, o fue la CIA o fue el FBI? ¿Quién fue? Versiones desde Washington, Albert, recientes, calientes, explican que sí, fue una operación secreta. Esta es la versión que explican desde Washington, es la versión que no va a explicar el Departamento de Estado, pero la está dejando hacer ver. Una operación secreta que ha burlado los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del chavismo. Tenemos que recordar lo siguiente: la embajada de Argentina en Venezuela, la residencia del embajador, se encuentra a muy pocos metros de la embajada rusa y justo al lado de una casa que fue expropiada por el chavismo, donde opera un comando de la contrainteligencia militar, es decir, los equipos de espionaje de Diosdado Cabello. Están en la casa contigua, es decir, con todas las antenas apuntando hacia esas residencias, hacia esa sede diplomática. Entonces, es sorprendente, y por eso están las 2 versiones, y a estas horas creo todavía sería apresurado concluir, aunque tenemos ya unos datos que apuntan a eso, a una operación secreta por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Hay algunas cosas que no termina la gente de entender en Venezuela. ¿Cómo es posible que justo al lado está una célula importantísima de espionaje de Diosdado Cabello, y cómo no se dan cuenta que algo así, algo de estas magnitudes está ocurriendo, está pasando? Digamos, la gran pregunta en estos momentos es que es tan inepto, tan idiota el régimen de Nicolás Maduro, o tan fácilmente vulnerable, porque las grietas existen, las vulnerabilidades las tienen. No estamos hablando de un organismo de inteligencia ruso o ni siquiera del G2 cubano, sino de un organismo que ciertamente es muy represivo, es muy duro, pero también puede ser torpe. Lo hemos visto en otras ocasiones. Sí. Y con otros operativos. Entonces, esa es la gran duda que hay. Claro, delante de sus narices sacan a los 5 miembros secuestrados del equipo de María Corina Machado, se los llevan, y la madre de María Corina, yo recuerdo, la tenían como secuestrada en su propia casa, amenazada. Estaba la mujer siendo acosada, asustada, no la dejaban ni salir. Ella no vive cerca de esa embajada, ¿no? No, vive en otra zona de Caracas, pero ya era considerada, Albert, aunque no era una presa política o no era una rehén o no estaba en las mismas condiciones, estaba en una ubicación geográfica distinta,
de la ciudad, pero sí es verdad que estaba siendo considerada una rehén más. El propio Nayib Bukele, cuando le ofrece ese canje a Nicolás Maduro, que tanto ha irritado al Maduro, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, a la cúpula del chavismo, le dice, bueno, quieren los presos del SECOT, es decir, los deportados de Estados Unidos que están en la prisión de El Salvador, muchos de ellos acusados de pertenecer a bandas criminales, al grupo delictivo del Tren de Aragua. ¿Lo quieren en Venezuela? Bueno, vamos a hacer un canje. Liberen a 250 presos políticos y yo les entrego 250 de estos presos que ustedes tanto reclaman y tanto quieren. En esa carta o en esa propuesta pública de Nayib Bukele, coordinada sin ninguna duda con el gobierno de Donald Trump, está el nombre de la madre de María Corina Machado. Ya figura en esa carta como una posible pieza de canje, es decir, una persona de valor, ya no para Nayib Bukele, que puede ser el emisario, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, que prácticamente ha reconocido abiertamente que ha comandado este operativo, esta operación especial que es casi de película, al menos como nos las han contado desde los Estados Unidos, prácticamente cinematográfica. No sabemos por qué sótano han salido, de qué manera han huido para que no se les vea, dónde aterrizó el equipo que les ha llevado fuera de Venezuela, del espacio aéreo en zona protegida, ni siquiera si ha sido por aire. Desconocemos los detalles todavía, pero hay una gran pregunta que llevamos horas haciéndonos y hay versiones contradictorias. ¿Podría haberse ido también en esta salida del país auspiciada por Estados Unidos María Corina Machado? ¿Podría haber abandonado María Corina Machado Venezuela? Esa es la gran pregunta, Albert, en estos momentos. Es cierto que algunas versiones apuntan a que María Corina Machado podría ya estar también fuera del país. Es una versión que no ha sido corroborada, confirmada. Yo he preguntado a los miembros del partido, hay parquedad absoluta, silencio absoluto desde su partido, desde su círculo, aunque algunos allegados aseguran, explican que María Corina Machado sigue en Venezuela. Lo cierto es que para publicar, para difundir esta noticia que publicaba, que difundía ayer sobre esta operación especial, el rescate o la fuga de estos 4 integrantes del equipo de María Corina en la embajada, las propias versiones oficiales dentro del partido, dentro del equipo de María Corina, es que ellos seguían en la embajada, cuando no era así, cuando ya estaban en territorio estadounidense. Entiendo que cuando hay una operación de este tipo, pues se cuidan los dirigentes, además cuando son operaciones tan delicadas, de confesar lo que está ocurriendo en estos momentos tan cruciales, y eso a veces nos puede confundir, pero lo cierto es que personas allegadas a María Corina siguen manifestando, siguen creyendo que ella está en Venezuela, pero también nos llegan otras versiones distintas, con lo cual sí se ha generado esa duda, está presente esa duda de dónde se encuentra María Corina Machado. No sabemos si se va a pronunciar hoy o si lo hará Edmundo González el viernes, que según me han hecho llegar desde su equipo, desde su círculo cercano, también se va a pronunciar Edmundo González sobre lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que Edmundo González, sobre estas operaciones, entiendo, tiene una información mucho más limitada que la que tiene el equipo de María Corina Machado. Seguro, seguro. Además, estaba en el hospital por esa subida de tensión y acaba de salir y está convaleciente. Oye, me cuentan que el gobierno italiano colaboró en algo en esa liberación de secuestrados. ¿Te llega lo mismo? Bueno, fíjate, Albert, que hay varios gobiernos europeos. Entiendo, por la información que tenemos, esa fue una versión que corrió con mucha fuerza ayer, pero por la información que tenemos hoy habría sido más bien un tema residual, porque creo que se está generando confusión con varios procesos distintos que se están desarrollando en estos momentos. Y es que la embajada italiana, también la española
y otras embajadas europeas están en proceso de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro para la liberación de algunos de sus conciudadanos. Ojalá, ojalá. Entonces ha habido un cruce, es decir, no tenía que ver, o al menos esa es la información que tengo en este momento, nada que ver esta operación especial de extracción o de salida o de escape de los 4 de la embajada, en total los 5 de la embajada, con otros procesos abiertos de liberación de otros rehenes que están en marcha. Ya Italia ha logrado 2, liberación de 2 ciudadanos italianos. España está detrás también de algunos, hay un listado, creo que son 19, Sí, cerca de una veintena, incluyendo los 2 vascos que decían que eran del CNI, ¿no? Efectivamente. Y entonces hay unos trabajos allí que se están desarrollando, pero con la información que tengo hoy, no están estrechamente relacionados con esta operación salida. Aquí el golpe en la mesa, el tuit que ha puesto Marco Rubio después de la operación es contundente, le llama dictador a Maduro, no hay duda. El régimen no se ha manifestado porque el cabreo de Maduro, la rabia que debe tener, han entrado de Estados Unidos fuerzas especiales a su país, han liberado a los secuestrados, se han llevado a la madre de María Corina y quién sabe si a la propia María Corina. ¿No hay reacción del dictador? El dictador está reuniéndose en estos momentos, en los momentos en los que estamos grabando este programa, con Vladimir Putin, y le pilló por sorpresa. Estaba todo el escuadrón dictatorial, todos esos aviones que lo acompañaron a él a Rusia, que eran 4, estaban en pleno vuelo cuando ocurrió la noticia. Entonces también lo pillaba fuera del país y fuera del ámbito de actuación directa. No se ha pronunciado él, está reunido con Putin, está haciendo marketing político en Moscú, pero sí se han pronunciado algunos propagandistas del régimen, de sus más habituales, de sus más virales, propagandistas, y lo que sí vemos y hemos podido percibir es que están algo despistadas, sobre todo 2 de las principales propagandistas del régimen, sobre el tipo de operación que fue y hacia dónde van también estos ex rehenes de Nicolás Maduro y ahora liberados. Hay bastante despiste, no están recibiendo línea gubernamental, no están recibiendo argumentario, los podemos ver algo descolocados. Bueno, está claro que están tranquilos, seguros los rehenes en suelo de Estados Unidos ante la duda de si María Corina también o no, pero su madre y los 5 rehenes están seguros y tranquilos. Y yo entiendo que en cuanto puedan hablarán, harán una declaración pública, sería lo suyo, ¿no? Bueno, de hecho creo que se barajó la posibilidad de que incluso el propio Departamento de Estado se pronunciase, apareciese en alguna foto o en alguna comparecencia, pero esto creo que ha perdido peso en las últimas horas y lo que entiendo es que se les ha exigido firmar un acuerdo de confidencialidad a las 5 personas que han salido. Entiendo que todo está en desarrollo, pero dificulto que vayan a dar detalles concretos de cómo fue la operación. Bueno, en todo caso están libres. Y la última pregunta, David Placer. Esto es un cambio de rumbo. Desde que llegó Donald Trump tenemos todos la esperanza de que acabe con el dictador como sea. Aunque sea invadiendo el lugar. Ya sé que a María Corina y a Edmundo González no les gusta, pero estamos hablando de un narcoestado y parte de esa droga acaba en Estados Unidos matando a gente, ¿no? Por lo tanto, esa operación, ese paso adelante de Donald Trump, ¿tú lo ves cercano? El primer paso lo acabamos de ver hoy. Bueno, lo de hoy podría ser un ensayo. Podría ser un ensayo y hay muchas esperanzas de que así sea. Ahora bien, no lo veo tan cercano, Albert, en el tiempo. Creo que van a venir otras medidas
antes de que se pueda producir algo semejante. Es decir, lo que muchos venezolanos están deseando en estos momentos, me lo escriben a cada rato, me mandan mensajes, y no se puede hacer una operación exactamente igual, pero en lugar de extraer a los 5 de la embajada, extraer a Diosdado o extraer a Nicolás Maduro. Exacto, Bueno, exacto. Eso pensamos todos. Claro, es evidente que esa operación comporta mucha más complejidad que esta extracción de los 5, pero lo que sí me aseguran desde Washington es que estamos abriendo un nuevo capítulo en las relaciones, viene una escalada de mayor presión, vienen medidas sorpresivas y algunos en Washington creen que en 2 o en 3 meses Nicolás Maduro podría estar bastante ansioso, con lo cual no nos explican ni nos dan pistas sobre lo que puede venir, pero sí se está trabajando, según nos dicen, en operaciones sorpresa y de máxima presión en contra de Nicolás Maduro. Bueno, nos quedamos con esa esperanza. David Placer, enhorabuena por dar la primera noticia y adelante que algún día pasearemos por Caracas tú y yo tomando una caña y alegres sin miedo a estos dictadores, ya lo verás. Cuídate, Ojalá, amigo. Un abrazo. Ojalá así sea. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Cómo reciben estas informaciones los venezolanos exiliados? Pues nos vamos a Argentina. Azabache, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón, Albert. Un beso. Oye, pensé en ti y lo primero que hice al conocer estas informaciones fue mandarte un WhatsApp. Yo no sé qué hora era en Argentina, pero me contestaste. ¿Qué hora era? Las 2 de la mañana. Estaba trabajando, Albert. Pero estaba trabajando. Yo me cuesto muy tarde trabajando. Así que, bueno, así que no te preocupes, ni te preocupes porque enseguida te respondí porque estoy atenta a todo lo que está pasando. ¿Significa esto que Donald Trump ha dicho basta, vamos a acabar con Maduro? Es el primer paso, ¿no? Sí, aquí hay que analizarlo la pintura completa, no quedarnos solo con la foto. Yo nada más voy a recordar que en el primer periodo de Trump, él intentó hacer acciones para liberar a Venezuela y fue frenado por la mismísima oposición política venezolana. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un intento también de presión de Trump para generar algo, que será lo suficiente, solo el tiempo lo dirá. Desde mi punto de vista, las sanciones son un algo más de un todo que se necesita, pero también tenemos una oposición política que le dice a Trump hasta dónde puede entrar, que no necesitamos militares en Venezuela, que podemos defendernos solos. Tenemos a Edmundo González también con declaraciones diciendo que no queremos que nadie invada a Venezuela, cosa que a mí a mí me da mucha impotencia y rabia. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela lo tiene secuestrado una organización criminal, no es una organización política que tiene mucho poder. Ahí convergen fuerzas del régimen cubano, Rusia, China, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, narcotráfico y terrorismo. El monstruo es muy grande. Entonces yo me imagino que Trump está presionando de la manera que le permite la oposición política venezolana. Ya entiendo. Incorporamos a mi amigo Luis Losada, Distrito TV. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Muy buenas. Luis. Encantado. Hola, Azabache. Yo estaría por la opción de intervención militar. Es decir, no entiendo a Edmundo González que diga que no ocupen, como diciendo, las tropas norteamericanas, que no liberen Venezuela del dictador. Pues yo creo que sí, porque lleva 25 años. ¿Tú qué crees, Luis? Yo creo que podría haber una intervención americana, no necesariamente estadounidense, liderada incluso por otros países, yo que sé, Perú, por ejemplo, Argentina, Chile, incluso Chile, incluso Brasil.
porque yo creo que la presencia de tropas norteamericanas, estadounidenses, es muy mal percibida por parte de la ciudadanía. Pero yo creo que sí, que hace falta una injerencia humanitaria, porque es verdad que hay que defender la soberanía, pero es que la soberanía ya ha sido mancillada por un grupo narcoterrorista que está controlando el país desde hace demasiado tiempo. Y por lo tanto, pretender que eso es una democracia y que cualquier cosa es un atentado contra la democracia es absolutamente ficticio. Yo lo que no termino de entender, Azabache, es por qué la oposición es tan débil, por qué Estados Unidos tiene que contar con la oposición contar con la opinión de la oposición cuando ha sido la propia oposición la que ha abortado los procesos democráticos en el país. Y cuando muchos sabemos que mucha de esa oposición en realidad es una oposición fake, que juega el juego de la democracia fake y que en eso juega y que eso le permite vivir. Yo no sé si hay una oposición de verdad. Creo que sí, que Corina es una oposición de verdad. Es que has dado en el punto, Luis. Durante 26 años hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de esa oposición funcional al sistema. Claramente no son oposición, son funcionales pertenecen al mismo sistema. Y esto ha hecho la perpetuidad de esa tiranía por tantos años. Nosotros tenemos un problema muy grande con esa oposición política venezolana porque se corrompieron en el camino, porque solamente se llenan los bolsillos y los ves en los diferentes países, incluyendo España, llenándoselo, o sea, viven como reyes, son tratados como, le entregan el pasaporte inmediatamente y la gente, los ciudadanos venezolanos están comiéndose un cable, no sé si se entiende la frase en España, pero la están pasando muy mal los ciudadanos dentro y fuera del país. Y los políticos están muy bien. De hecho, lo que pasó ahora de lo de la embajada argentina, que yo me alegro muchísimo que le hayan sacado a esas 5 personas que son parte del equipo de María Corina y se habla de la madre y se habla, hay un rumor, me estabas comentando que hay un rumor por ahí que podría hasta María Corina haber salido del país. Lo pongo en potencial porque eso no está confirmado. Vamos a esperar, están los hechos ocurriendo. Eso a mí me hace feliz que se hayan salido de ahí, pero en el mismo tiempo que esta gente sale, hubo un chico del 28J, del 28 de julio de la elección, que fue preso, torturado en las mazmorras del régimen y que se quitó la vida según la comunicación del régimen, que eso es mucho entre comillas. Y como él, hay más de 20 personas más del 28 de julio de esas elecciones donde la gente se tiró a la calle de rebelión porque iba a cobrar y resulta que fue nuevamente puesto paños fríos para que se regresaran a su casa y apresaron a mucha gente que ha muerto en las mazmorras del régimen. Ese chico se llama Lindomar. ¿Cuántos Lindomar de la vida no tienen la facilidad de los políticos? Entonces yo lo que veo desde mi punto de vista es un Titanic que se está hundiendo, ¿verdad? Porque no hay una acción real, ni hay la voluntad de tomar el poder por parte de la oposición política, donde se salvan solo los políticos. Los ciudadanos no les interesa a nadie. Y esta es la mirada que yo tengo porque me alegro mucho que estén bien, pero aquí los ciudadanos están muy mal y si tú me preguntas, yo veo cada vez más la consolidación del régimen. ¿Por qué, Albert y Luis? Porque si esta gente salió, hay una negociación. Ahí hubo una negociación. ¿Qué pidió el régimen a cambio? Porque muchos vendehumos en las redes sociales, perdón, con esto cierro, te venden de que se fue Maduro para Rusia. Maduro, Narcolás más burro, como le digo yo, se fue a celebrar en Rusia el Día de la Victoria y a tejer más alianzas. Entonces yo veo una consolidación clarísima del régimen y estos son cambios de fichas que un secuestrador las utiliza. Luis. No, sí, yo es que no creo que haya una negociación por el hecho de haber salido. Pero sin embargo, yo no me felicito de que hayan salido. Sí, la madre, porque la madre no tiene nada que ver, pero a mí no me parece que sea una buena noticia que María Corina abandone el país, porque María Corina es la gran líder opositora. Si la gran líder opositora abandona el país, la esperanza abandona el país. Y claro que por supuesto que no cabe exigir heroicidad a nadie. Y que realmente permanecer en el país es absolutamente heroico, porque está perseguida, acosada, sabe que su vida corre peligro. Sí, pero es un símbolo. Sí, por lo tanto yo no lo voy a exigir, pero tampoco me alegro, honestamente, porque me parece que es la muerte de la esperanza, porque la única esperanza hoy, ahora mismo, era María Corina.
y si Maracolina se va, como se fue Edmundo, pues el país, ¿qué pensará el resto? Apague y vámonos. ¿Qué van a hacer? Pues irse. Ahora, ¿hace falta negociar? Realmente no, porque realmente la frontera de Venezuela es hiperporosa. O sea, salir del país es facilísimo. O sea, que puede haber salido a pie perfectísimamente. Hay unas palabras de Donald Trump que hizo públicas hace unos días refiriéndose a México, pero pueden servir para Venezuela. Le dijo a Sheinbaum, a la presidenta mexicana, que por qué no enviaba tropas de Estados Unidos y acababa con los cárteles de la droga que inundan de fentanilo las capitales norteamericanas. Sheinbaum le dijo que no, que imposible, pero esa idea está en la cabeza de Donald Trump, que se ha propuesto acabar con las muertes por fentanilo. Bueno, la fábrica principal de droga que llega a Estados Unidos está en Venezuela, eso lo sabemos todos. Podría ser la excusa, no sé si con negociación a cambio de dinero, de inmunidad o de qué, pero podría ser la excusa para que diera un paso Trump y acabara con el régimen de Maduro, acabar con el cártel. Luis, ¿lo ves o no? Sí, de hecho, el hecho de que las organizaciones narcotraficantes sean declaradas como organizaciones terroristas facilita la posibilidad de que es que solo el hecho de esa clarificación permite que el ejército americano intervenga dentro y fuera del país. Por lo tanto, podrían hacerlo en México y podrían hacerlo en Venezuela. ¿A México le vendría bien? Creo que sí, salvo que el gobierno esté coludido con el narcotráfico, que también es posible. No ha habido un presidente mexicano que no lo esté. El otro día aquí nos preguntábamos por qué 3 expresidentes mexicanos están exiliados en España. Bueno, muy fácil, para que no les pille la justicia en México. Cada vez que les llama un juez o un fiscal, no, yo soy nacionalizado español y aquí me quedo. O sea que estamos protegiendo a la gente que colaboró con el narco en nuestro país. Desde luego, España se ha convertido, tanto criticar a otros países, no somos ejemplo de nada, Luis, de nada. Pues no, vamos, absolutamente. Me da mucha vergüencita. Bueno, ya ven que aquí contamos las cosas con mucha claridad. Los nuestros, Albert, emigran a la República Dominicana y nosotros aquí. Sí, es tremendo, estamos cada vez peor. Bueno, señores, ha ocurrido algo en España, vuelvo a la política española, que a mí me parece muy grave. Sánchez ha puesto los muertos del apagón encima de la mesa de una forma tan obscena. A ver, no ha habido un presidente como Sánchez, en mi opinión, que tenga tantos muertos en la conciencia. 150.000 en la pandemia que podrían haberse reducido con una acción de prevención que él no tuvo. Después los de la Dana, 230 y pico muertos y nunca prestó ayuda, se hubieran salvado de enviarla, al menos parte de ellos. Y ahora llevamos 6 muertos, quizás 7 con el apagón, y dice esto. Qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. ¿Quién ha calculado que el cambio climático mata a 8.000 personas en España, Luis? ¿De dónde ha sacado esta cifra, este mago de la mentira? Yo creo que seguramente ha sido el comité de expertos el que se la ha proporcionado. El que no existe. Sí, exacto. Entonces, él se ha inventado ese argumentario que a lo mejor a alguna persona le cuela. A mí me parece lamentable. Lo único que me consuela, honestamente, es que lo pronuncie mal. Se confunde y tal, ¿no? Eso significa que todavía le queda un mínimo de conciencia, porque hay que tener cuajo para hacer la afirmación que acabamos de escuchar. Hay que tener mucho cuajo para lanzar ese mensaje cuando él sabe que es perfectamente falso, que es perfectamente obsceno y que está pisoteando sobre el cadáver de esas 5 o 6 personas por su absoluta obsesión ideológica en materia energética. Pero él decide sobrepasar por encima porque la ideología está por encima de la realidad y por lo tanto se inventa un argumentario absolutamente falaz. Y yo me hago esa misma pregunta, que explique de esos 8.000 de dónde salen. Es que eso de que el cambio climático mata, que ese es el discurso que llevan diciendo desde hace mucho tiempo, el cambio climático mata ¿a quién? ¿Quién? Nombre y apellidos, porque de esos 5 tenemos nombre y apellidos. Nombre y apellidos de esos 8.000.
y no existen. Las políticas de la Agenda 2030 desde que está Milei en Argentina han cambiado radicalmente, ¿verdad? Afortunadamente. ¡Viva la libertad, carajo! Sí. Claro, es verdad, es verdad. Sí, totalmente, totalmente. La gente Aquí, lo nota en la calle, Azabache. Sí, aquí hay un gran despertar y esto es lo más impresionante. Yo siempre hago esta comparación en mis en vivos, Albert, Luis, cuando hay un despertar en una sociedad y hay alguien que acompaña dentro de la política para hacer esas reformas, eso yo lo comparo con una cancha de fútbol, tenemos a ese Messi que es Milei llevando las ideas de la libertad adelante, funciona el cambio. El problema es cuando tenemos un despertar y resulta que no hay nadie en la política que haga los cambios y al contrario, que tengamos a alguien en la política pero que no haya un despertar de conciencia de la gente y las ideas de la libertad es aplicar el sentido común. O sea, no es, todo lo que es libertad es utilizado muchísimo por diferentes partidos, por diferentes ideologías. El tema es ser libre realmente y no tener el peso del Estado encima de los ciudadanos, que además que te imponen agendas como la de la 2030, que ahora es la 2045, donde te viola realmente del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, además, y esto lo hemos hablado otras veces, donde el objetivo final es la normalización de la PDF y además tiene como objetivo romper la estructura moral de cada país. Si a nosotros nos rompen nuestra estructura moral, que son los límites, cualquier país se genera caos. Bueno, hablabas de la PDF, que sí. Yo entiendo que ustedes saben de qué hablamos, porque si lo nombramos nos censuran. Sí. Quiero que escuchen algo que ocurrió en Cataluña, y que nos pregunta por ello Patricia. Esto pasó en un pueblo, una ciudad pequeña, Vilassar de Mar. El ayuntamiento no se le ocurrió hacer nada más que una gincana de contenido sexual para menores de 12 años. Varios padres demandarán al ayuntamiento de Vilassar de Mar por hacer una gincana sexual con menores de 12 años. Una prueba era que los menores tenían que colocar un preservativo sobre un palo o un plátano, untarle miel y nata y posteriormente lamerlo. En otras pruebas, las niñas se colocaban en una pared con el culo en pompa y los niños, colocando un globo entre ellos y el cuerpo de las niñas, tenían que romperlo con sus movimientos. Esculpir vulvas y penes con plastilina y adivinar cómo se consumía la cocaína, porque la prueba también era para concienciar sobre drogas y alcohol. Además, se subió a Instagram una foto con dos menores con un folleto repleto de posturas del Kama Sutra, y al parecer los padres de ellas no habrían dado consentimiento para que se publicara esta imagen, lo cual es obligatorio por la Ley de Protección de Datos. El ayuntamiento asegura que sí que tenía consentimiento, aún así ha retirado la foto. El ayuntamiento ha pedido disculpa, dice que ha sido todo un malentendido, errores de comunicación, pero los padres ya preparan una demanda. ¿Qué opináis? Abogados Cristianos puso denuncia, que ya es triste que solo ellos lo hagan. Esta concejala es de Esquerra Republicana, dimitió, está imputada y a la espera de juicio. De estas, en Cataluña, Azabache, hay la tira de casos. Hay concursos de todo tipo sexualizando a menores de edad. ¿Esto es modernidad? No, esto es una violación a nuestra primera propiedad privada, que es nuestra mente. A los niños le están violando su propiedad privada. No están dejando primero el crecer, la inocencia, todas esas cosas bonitas que uno vivió en su niñez, y además esto es peor, y que esto ya lo que me comentaste es peor, porque además los colocan para no sé la palabra exacta, pero es como que no pueden definir quiénes son, porque les desestructuran su parte de poder elegir. Entonces, una de las y estoy tratando de hilar palabras para no cometer el error de poner palabras que no puedo, por eso estoy claro, pero imagínate una persona inhumana, que no tiene moral. Esos son parte de la Agenda 2030 y esto lo están haciendo con los más chiquitos. Aquí tiene que haber una acción ciudadana contundente. Aquí los padres juegan un rol muy importante y los que no son padres también, porque todos esos niños son el futuro de España.
¿Entiendes? Sí, sí, Entonces, sí, sí. aquí hay que armarse de valor y denunciar todo esto, exponerlo públicamente, porque es la única manera de contrastar de lo que son los valores y principios. Ellos quieren destruir todo eso en la niñez. Por eso es tan peligroso dejar avanzar esta Agenda 2030 nefasta que ahora la han extendido a 2045. Milei acá está retrocediendo todo eso. Por supuesto que hay provincias manejadas por el kirchnerismo chavista que las llevan adelante, pero son expuestas públicamente y hay un rechazo total de la población a esa agenda. Gracias a Patricia, que nos ha recordado el caso. Dime, Luis. Y eso Albert, es la corrupción de menores de toda la vida. Esto era delito hasta anteayer, claro, ¿no? No, y sigue siendo delito. Y ahora yo lo que espero es que los jueces lo apliquen. ¿Qué es lo que pasa? Que antes la corrupción de menores la hacían depravados y ahora los depravados están en puestos de gobierno. Esto es lo grave. Porque que haya depravados, pues es una desgracia, pero que los depravados estén en puestos de gobierno y encima se crean que tienen derecho sobre el alma de los niños, que es la gran obsesión de la izquierda. Esto es de una gravedad extrema, porque la ideología de género para mí es muy criticable, pero cuando se convierte en adoctrinamiento de género en las aulas, oiga, a los niños no los toque. En Hispanoamérica hay un movimiento de con mis hijos no te metas, y eso ha sido un movimiento absolutamente espectacular. Los padres se han levantado, se han puesto pie en pared y han dicho hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que el movimiento que se produjo en España hace algunos años con Educación para la Ciudadanía fue muy parecido, porque hay una mentalidad muy perversa que llegó se llegó a verbalizar desde el gobierno de la nación de que los niños son del Estado. No, oiga, no, los niños son de los padres, porque no hay nadie en el mundo que quiera más a los niños que los padres, porque yo no conozco a ningún ministro que se levante a las 3 de la mañana porque el niño tiene tos. No lo conozco, pero el padre se levanta y le lleva al hospital y le cambia los pañales. Yo no conozco a ningún secretario de Estado ni a ningún director general que cambie ningún solo pañal. Entonces, que se callen. Los niños son de los padres. Los padres son los máximos responsables. Si los padres son unos perfectos irresponsables que han colocado a los niños en una situación límite, entonces interviene el Estado y retira la patria potestad. Y si no, respeta. Y eso de meterse a adoctrinar a menores de 12 años desde una institución pública es una cosa absolutamente aberrante. Bueno, me vais a permitir, el apagón en España sigue siendo noticia y lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados fue el mayor de los ridículos. Aquí una escena para identificarlo. Son unos mecanismos de seguridad similares a los plomos que tenemos en nuestras casas. Conclusión sanchista, a España se le fundieron los plomos el 28 de abril. Mientras unos y otros no aclaran nada, han pasado ya más de 10 días. Hay quien dice que quizá no sabremos nunca quién provocó el apagón, pero seguro que Luis y Azabache habrán recibido lo que he recibido yo de diferentes fuentes. Y te planteo la información, Luis, para que me digas posible veracidad o no, hasta donde sepas. Me informan gente cercana al Centro Criptológico Nacional que las investigaciones no salen de donde estaban. Es decir, que el apagón vino de España, incluso apuntan que de responsabilidad gubernamental. Me hablan incluso de decisiones del Palacio de la Moncloa. Y hay un rumor que apunta que Sánchez quería hacer público el día del apagón que España se había convertido en el primer país que solo se abastecía de renovables y quería hacerlo apagando otras energías que suministraban a la red eléctrica, como son las nucleares, y dejando solo las renovables. Eso ocurriría sobre las 10 de la mañana para poder dar la noticia. Nos hemos convertido en el primer país solo de renovables del mundo, y darla en los informativos de las 3 de la tarde, concretamente en el telediario de la 1. Me dicen que las 4 eléctricas supieron de la historia y que eso fue lo que provocó el apagón, y que las grandes compañías eléctricas están planteándose llevarle a tribunales. ¿Qué hay de cierto de este rumor que, insisto, yo no he podido comprobar? Luis, ¿qué sabes? A ver, ese mismo día, el pasado lunes, no el anterior, se estaba produciendo en España un encuentro que se llama Invest in Spain,
donde 25 multinacionales se habían reunido, invitadas por el ICEX, para plantear proyectos de inversión en España. Ahí estuvo el gobierno y vendió que nuestro sistema eléctrico era robusto. Todo eso a las 10 de la mañana. A las 12:32 fue el apagón. ¿Qué es lo que vendían además? En ese mismo encuentro vendieron que la apuesta para las renovables estaba funcionando extraordinariamente bien, etcétera. De hecho, pocos días antes habían vendido que habían tenido un súper éxito porque prácticamente toda la energía era energía solar. Es decir, la apuesta por parte del gobierno era clarísima. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Me parece que yo creo que es muy fácil. Pues se ha creado una comisión de investigación donde se ha vetado la presencia de las compañías eléctricas, pues me parece que es verde con asas, ¿no? Si no quieres que las compañías que están directamente implicadas estén en la comisión de investigación, es que quieres hacer una comisión de investigación fake. ¿Para qué? Para tratar de vender una historia que a ti te interesa, pero no la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que todos los técnicos lo han dicho clarísimamente, y es que la apuesta por las nucleares genera una situación de inestabilidad que cualquier perturbación puede producir una situación así. Es que lo decía la propia red eléctrica. Entonces, ¿para qué queremos 6 meses? Para encontrar una perturbación a la que echar la culpa, que seguro que aparece, porque seguro que aparece un hacker ruso, seguro que aparece. Y entonces dirán, no, es que de verdad, porque seguro que lo hay. Sí, estoy contigo. Pero a la vez, yo veo a Sánchez perdón, Albert, capaz entonces es como si tú coges y dices, si tú dices, yo saco a la policía de Huelva, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, es que ha habido un robo en Huelva. Y dices, pues haya habido un ladrón. No, hombre, no. El responsable será Marlaska, que ha retirado a la policía de Huelva. ¿Que hay un ladrón? Pues claro que lo hay. Claro que hay hackers rusos, claro que hay perturbaciones en el sistema, pero es que tu responsabilidad es generar estabilidad. Para eso está el Ministerio del Interior, para eso está Red Eléctrica. Es que se supone que son técnicos que tienen que velar por la estabilidad y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque estaban velando por la... ¿De qué? A Sánchez, de ese día que estaban aquí los magnates para aprender de... ¿Le ves capaz de decir, como ejemplo, les digo que en este momento hemos desconectado otras energías y solo se abastece toda España de energía limpia? ¿Le ves capaz de hacer eso? Porque yo sí. Hombre, claro que sí, pero es que es una obsesión. Entonces, podemos acusar demostrando que Sánchez es culpable del apagón. Sánchez es responsable último porque obviamente la directriz que se lanza desde el gobierno, no desde Red Eléctrica, sino desde el gobierno, para sobreponderar la presencia de renovables y tratar de eliminar la nuclear, es evidente. Es que es tan evidente como en el Congreso ayer vuelve a insistir que la nuclear es un problema y no la solución. Sí, pero hay 6 muertos, ¿eh? Es decir, si Sánchez dio la orden, desconectad nucleares, vamos a hacernos la foto con los magnates del mundo, tal día, tal hora, y ocurre lo que ocurrió, Sánchez ha cometido un delito penal, ya no es una irresponsabilidad política, es más. Yo creo que hay que investigar eso, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Albert? Que desde el punto de vista jurídico, para ir a vía penal, tiene que haber todas las pruebas porque, como sabes, se cumple el principio de indubio pro reo. Entonces, como obviamente no es tan inepto como su mujer que firma un papel recomendando una empresa, sino que habrá sido una cuestión verbal, pues probar eso va a ser extraordinariamente difícil. Pero claro que es posible, porque eso es su obsesión. Y precisamente ese día, donde estaban las 25 multinacionales, era venderse al mundo de, oye, soy el más verde del mundo mundial. Está claro. La imagen de España, cuando estás tú en Argentina, venezolana, con amigos como nosotros y conoces la política española a través de este programa, la imagen de España, apagón de 10, 12, 14, 20 horas, ¿cómo la recibís por ahí? ¿Indignación, vergüenza? ¿Qué sensación tienes desde Argentina el lunes pasado, el día 28? Para mí es parte del guión del socialismo del siglo XXI llevado a España. Así lo veo yo, desde mi humilde opinión. Yo he visto como en Cuba, como en Venezuela, ha sido utilizado de diferentes formas. Y aquí se repite algo que es el Estado metiéndose en la vida de todo mundo, no solamente con los niños que estábamos hablando, porque aquí el Estado se está metiendo con la mente de los niños, sino también en tu vida diaria, para poner a la gente en modo supervivencia.
para mí está muy claro, por supuesto, siempre esta gente va a estar escudada y eso hay que llevar las pruebas y hay que ver si el Departamento de Justicia en España funciona, porque una de las cosas que hace el socialismo del siglo XXI es avanzar sobre las instituciones, haciendo implosionar las instituciones desde adentro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela, por ejemplo? Que llegó un momento que la justicia no funcionaba, que el Consejo Nacional Electoral no funcionaba, sino para el Estado, que los medios de comunicación no funcionaban, que el Tribunal Supremo de Justicia no funcionaba, que las Fuerzas Armadas dejaron de ser independientes para defender al pueblo y se convirtieron en verdugos de la gente. Entonces, aquí lo que estamos viendo, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, es el avance del socialismo del siglo XXI en España. Para mí está clarísimo que lo disfracen de la cuestión climática y todo lo demás. Eso son banderas para poder avanzar sobre las libertades de las personas. Sí, pero la imagen de España está por los suelos. Es decir, no de España. ¿Qué inversor viene aquí con el gobierno, la inestabilidad jurídica, los apagones? Claro. Pero Albert, vamos a separar porque, España, la gente en España es maravilloso. Yo te diría que el gobierno de Sánchez está desprestigiadísimo en el mundo. Y los que sabemos del socialismo del siglo XXI, para nosotros decir Sánchez es decir chavismo. Sí. Es eso, es eso. Sí. La mayoría de españoles también, excepto esos millones que le siguen votando. No, lo que pasa es que tiene mucho suelo electoral, que eso me parece que es lo más preocupante. Ahora hay un detalle, Albert, que creo que es muy relevante. Llevamos 2 años sin recibir una visita de Estado. ¿Y eso qué significa? Pues hombre, ningún jefe de Estado quiere venir a España. ¿Por qué no quieren venir? Porque no quieren hacerse una foto con un impresentable. Porque claro, hacerse una foto con Chávez es como hacerse una foto con Fidel Castro, con Maduro, ¿no? Es que es una foto que te desprestigia a un país donde no se respeta. Sánchez con Chávez, lo cual es que el subconsciente funciona muy bien, porque se parece mucho, no me cabe duda. Oye, un ejemplo de lo que decimos, en Venezuela lo viste, en Cuba, y se sigue viendo en Cuba igual, cuando los ministros acusan a los jueces de prevaricación porque no sentencian ni dictan lo que a ellos les gusta. El ministro Bolaños, después de que acusen e imputen al delegado del gobierno, que era su número 2 cuando estaba en presidencia, atacando a un juez, al juez Peinado. Pues mire, esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Gracias. Atacando un ministro de Justicia a un juez por enésima vez. La Fiscalía pidió además que se archivara el caso del rescate de Air Europa de Begoña Gómez y ha hecho todo lo contrario el juez Peinado, como era de esperar, diciendo que hay mucho más que indicios delictivos. Y luego el juez ha estado brillante, ha hecho una declaración muy divertida sobre todo lo que está ocurriendo y los ataques que recibe. Dice, no entiendo que Fiscalía actúe con la técnica del avestruz, escondiendo la cabeza. Fiscalía no está en el mundo en el que vivimos. Esto lo dice el juez Peinado. Y sobre el abogado defensor, que también pidió el archivo de esta causa de Air Europa, dice, su recurso, el del abogado, es muy corto, porque quizá prefiere dejar en manos del fiscal la defensa. Vamos, el juez Peinado está sembrado. Ahora que se prepare, van a por él, como iban a por los jueces en Venezuela toda la vida, azabache. De hecho, mañana quiero hablar de la fiscal general de Hugo Chávez y de Maduro, que luego cambió de chaqueta y que ahora está en España, aquí, y que se ha abierto una causa para que dé explicaciones sobre los crímenes que cometió. ¿Tienes referencias de esta mujer? Sí, por supuesto. Sí. Esa mujer es una criminal. Ella y Manuel Rodríguez Torres, esta gente es criminal, son parte del sistema torturador y violador de los derechos humanos. Han cometido crímenes de lesa humanidad. Para nosotros los venezolanos fue muy indignante cuando ella se fue de Venezuela, después de Chávez, cuando llegó Maduro, se fue de Venezuela y fue recibida
en los diferentes países, como que si fuese una heroína. A nosotros se nos revolvía el estómago. No te puedo explicar, Albert, de ver esa mujer que ha hecho tanto daño a mi país, Pues disfrazándose de... Sí. Está paseándose por Madrid junto a Miguel Rodríguez Torres. Sí. Bueno, escucha lo que dijo Álvarez cuando llegó a España este hombre. Este hombre era el jefe de la inteligencia, o sea, del SEBIN, el torturador. Sí. Miren cómo le recibió Álvarez, el ministro. Que desde el domingo pasado a las 6:30 de la mañana se encuentra en España el general Rodríguez Torres. Ha llegado, igual que han llegado más de 70.000 venezolanos en estos años. Con un esfuerzo como si que fuera ha hecho un el exiliado más. Es verdad que estuvo en la cárcel, Maduro le metió en prisión, pero eso no le quita los crímenes cometidos, ¿no? Es un torturador, violador de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Mira, hay una persona que se llama, Dulce Bravo. Sí. Esta mujer es una de las primeras presas políticas secuestradas por el régimen. La historia de esa mujer es impresionante, junto con muchas, porque está la jueza Fiuni, que también la violaron con armas largas, o sea, un desastre, le destruyeron todo por dentro. Esta mujer cuenta y está haciendo un documental, para que sepas, aquí en Miami la están ayudando el periodista Alejandro Marcano y un equipo de gente, porque hay que plasmar esto, porque la gente tiene que entender que esta gente no son políticos, esta gente es una organización criminal. Luisa Ortega y este señor Torres son parte de ese sistema criminal y deben pagar por ello. Yo les digo más, España está lleno de chavistas y está lleno de falsa oposición, que es el mismo sistema chavista, pero unos son rojos y otros azules, están llenos, igual que Estados Unidos. El problema que estamos enfrentando todos es que es un sistema criminal que atenta a la seguridad nacional de cada país. Por eso cuando hablamos de Estados Unidos, y me remonto al principio del programa, debería Trump y todo su equipo, no solamente por el narcotráfico, no solamente por la libertad de Venezuela, sino de protección de seguridad nacional de su país y de todos los países del mundo, porque esto tiene tentáculos a nivel global. Esta gente debe estar presa. Yo de verdad que me siento muy contenta que hayan podido hacer una querella y que haya sido tomada por las leyes españolas amparadas en el principio de... Pues mira, la resistencia venezolana y manos limpias son los que han llevado esto a la audiencia. Mañana hablamos del tema. Que se los va a encontrar, que están paseando por Madrid, que están viviendo como reyes y tienen las manos manchadas de sangre. ¿Te puedo agregar algo más? Tienen años así, Albert, no es de ahora. Tienen años dándose la gran vida con dinero y recursos de los venezolanos y habiendo cometido violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Amigos, tengo un montón de mensajes, algunos muy interesantes, en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Aquí estamos con Luz Losada de Distrito TV, con Azabache desde Argentina, nuestra venezolana más querida. Y Roberto te quiere más o igual que yo, escúchale. Respecto a lo que dice Azabache de presidente y presidenta, es verdad que antes lo buscabas en el diccionario y te decía que el sufijo ente era común para ambos géneros y que el género se diferenciaba mediante el artículo, el o la. Pero es que hoy en día lo buscas y dice que presidenta es correcto porque ya se usaba en no recuerdo qué siglo. Yo creo que esta gente utiliza para sus fines hasta la ortografía. Tienes razón, ¿verdad? Tiene toda la razón, y tiene toda la razón. Yo en estos días reflexionaba, ¿no? Entonces, la Academia de la Lengua Española,
¿Estará corrompida? ¿Estará, no sé, el socialismo del siglo XXI entró en la academia? Porque de verdad hay que dudar de todo. Yo soy una persona que dudo de todo, y cuando las instituciones y organizaciones internacionales comienzan a nada más valorar los derechos humanos de la extrema izquierda y no del resto del mundo, entonces yo aquí me preocupo. ¿Será que está metido también en la agenda de 2030 o 2045? Porque las cosas cuando son correctas, pero esto no es correcto, no tiene sentido. No hay presidente, porque para decir presidente entonces tenemos que decir presidento, y además es una distorsión de una lengua tan hermosa como el español. De verdad que a mí me pone furiosa esto. Yo me saco. Te lo juro. Bueno, vamos a oír mensajes sobre qué pasa en España. Hay muchos amigos que se revelan a que digamos, y yo estoy con ellos, que estaban anestesiados, que estamos parados. Dicen, la culpa no es del pueblo, es de quien dirige y organiza la oposición. Opiniones de Antonio, Virginia y Silvia. No todo el mundo estamos dormidos. Solamente el hecho de estar informado debidamente y de fuentes de todo crédito contrastadas y verificadas es una manera de estar en la resistencia y ser consciente de que estamos en una situación límite. Me uno al hartazgo, a la queja de estos dos oyentes que están diciendo que ya está bien de decir que somos el pueblo llano los que tenemos la culpa de no salir a las calles, de no quejarnos, etcétera. Me uno, estoy harta del PP, que no hace nada, estoy asombrada y también harta de que Vox empezó con mucha fuerza y se ha ido desinflando como un globo, de todo. O sea, es que el problema de los españoles es que estamos viendo que no hay futuro. Estoy de acuerdo con los oyentes que dicen que la sociedad no puede hacer nada, y es cierto, pero la sociedad lo que sí puede hacer es tirarse a la calle cuando se organiza una manifestación como la que hacéis el próximo sábado. Ahí es donde todo el mundo debe estar. Tendría que organizarse, y sé que es muy difícil, porque no sé realmente cómo se puede hacer, y más no habiendo líderes y siendo la sociedad civil la que tiene que moverse, pero se podría organizar la misma manifestación en las principales ciudades de España, todos a la vez, para que se diera más fuerza y se viera más. Ismael y Carlos hablan del 10 de mayo. Para que no manipulen la gente que va a la manifestación del día 10, que vaya alguien con dron y pase las imágenes para que se vea realmente cuánta gente va, porque seguro que de todos los que va, alguno que nos escuche tiene un dron. Veo todos los días tu programa, soy un octogenario que me hierve la sangre y no comprendo a la juventud actual desde los 18 a los 100 años que no muestren su indignación. Con referencia a la manifestación del próximo sábado, ¿no se podría habilitar un sistema para aprovechar la asistencia a la misma y recoger esas 5.000 firmas que faltan y llevar a Europa la necesidad de una moción de censura a don Pedro Sánchez y sus secuaces? Lo miraremos, pero no es tan fácil. De todas formas, vamos con lo importante. La culpa nunca es del ciudadano que esté atónito, parado, anestesiado. Esto se podría justificar si lleváramos un año. ¿Cuántas manifestaciones hemos hecho Losada en Plaza Colón, en Plaza Castilla? ¿Cuántas veces hemos ido a la calle Ferraz? Cibeles. Y yo entiendo el agotamiento de la gente. 7 años, va para 8. Y la oposición a por uvas. Y Sánchez, a pesar de que esté acorralado y cada vez la justicia y la Guardia Civil y 4 periodistas le hagamos la vida imposible, sigue ahí, sigue fuerte. La responsabilidad no es del pueblo, Luis, ¿no? Está clarísimo. Además es que yo creo que la calle está absolutamente encendida y este sábado lo vamos a ver, como lo vimos en la Plaza de Castilla, como lo hemos visto en Cibeles, como lo hemos visto en otras manifestaciones. Ahora, también es verdad que hay un agotamiento, porque es que estamos en una situación límite prácticamente a diario, es que estamos en un ser o no ser prácticamente a diario y cada día hay un escándalo que supera el escándalo de ayer y mañana habrá otro escándalo que supere el escándalo de hoy, pero un escándalo que haría dimitir a cualquier presidente en cualquier democracia homologable. Entonces, esta es una carrera de tapar un escándalo con otro escándalo, con otro escándalo, con otro escándalo, que deja a la ciudadanía absolutamente
exhausta, agotada. Ahora, creo que también hay una responsabilidad por parte de la oposición, que yo creo que no se da cuenta de la gravedad del momento. Aquí no estamos hablando de un Cánovas Sagasta, aquí no estamos hablando de un juego político ordinario, aquí estamos hablando de un régimen que pretende perpetuarse volando la institucionalidad y la propia democracia. Es que de esa gravedad estamos hablando. Y cuando vienen los venezolanos a España y nos dicen háganos caso que venimos del futuro, deberíamos de escuchar, porque es que es exactamente el mismo programa, el mismo patrón, exactamente el mismo. Y claro, nosotros decimos, ya, pero nosotros tenemos el paraguas europeo, ¿y ese paraguas dónde está? No porque existe. Hemos apelado a ese paraguas y nos seguimos mojando exactamente igual. Entonces yo creo que es un momento de poner pie en pared, pero además de tomárselo en serio y de asumir responsabilidades y riesgos. Lo dijo Ayuso en un discurso muy solemne. Es el momento de dar un paso al frente y de que el que pueda dar ese paso lo dé, que los jueces lo den, que los periodistas lo den, que los ciudadanos lo den, que los empresarios lo den, porque nos estamos jugando el ser o no ser de una vida libre y de una España democrática. De esa gravedad de lo que estamos hablando. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Mire, a todos los que nos escuchan, esto es un arma, es nuestra única arma. El teléfono como ciudadano, móvil. Un móvil. Todo lo que pase en la marcha tiene que estar registrado. Cada uno tiene el deber ciudadano de transmitir lo que pasa. Y yo les voy a entregar algo que nunca se pudo hacer con los venezolanos por la tiranía asesina que mataba gente. Cuando uno quiere verdaderos cambios en un país y la ciudadanía se levanta, lo que se debe hacer es calle sin retorno. Cuando digo calle sin retorno, es ir a la calle y no irse hasta que se haga lo que la ciudadanía quiere. Porque el poder están ahí sostenidos por los medios de comunicación y la retórica, la demagogia. Esa gente que sigue a Sánchez puede estar comprada con dádivas, puede estar corrupta con su gente, con sus aliados, y también gente adoctrinada. Entonces, eso hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Con esto. Le estoy diciendo a una persona que ha vivido el socialismo del siglo XXI, lo peor, que ha vivido el socialismo del siglo XXI no solamente en Venezuela, sino en Argentina, y que la única forma es que el ciudadano despierte y que aproveche la oportunidad, porque si tienen democracia, ustedes están amparados bajo la ley de quedarse en la calle hasta que los ciudadanos sean oídos, porque saben que todos esos políticos que están ahí, todos ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces la voz del ciudadano es lo más importante. Si tienen democracia y la ley sirve para los ciudadanos, y ahí lo van a comprobar, el ciudadano está en todo su derecho en quedarse en la calle hasta que esos políticos oigan el grito del cansancio de los españoles. Por favor, no pierdan la oportunidad de utilizar esta arma, que es la única que tenemos, nuestra voz y la comunicación. Hablabas del discurso de Ayuso, lo pusimos aquí el otro día. Ha tenido reacciones, Roberto y José. Si tanto dice que no nos echamos a la calle, ¿a qué espera el Partido Popular para convocar manifestaciones cuando haga falta? Y ella es la presidente de la Comunidad de Madrid. Puede organizar una buena en Madrid si quiere. Es que ¿a qué le tienen miedo? ¿A fracasar? ¿O a tener demasiado éxito y que eso movilice a los votantes del lado contrario o qué? Las palabras que dijo la señora Ayuso, a la cual respeto mucho, las lleva diciendo Vox hace 6 años. Pero a Vox no se le da tanto bombo como a la señora Ayuso. ¿Querías añadir, Azabache? Solo decirles, no repitan la historia. Estamos atrapados los venezolanos entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. Las cosas, yo les diría a la gente, no esperen por los políticos. Los políticos trabajan para su bolsillo, para su comodidad. Aquí el rol ciudadano es muy importante y el ciudadano despierto. No esperen que un político organice la ciudadanía. Todos se pueden organizar para hacer cosas contundentes y no dejar que el socialismo del siglo XXI siga avanzando en nuestra amada España. Por eso creo que la marcha de este sábado es especialmente importante. Lo es. Ahí estaremos y el equipo de Confidenciales hemos quedado 1 hora antes
para reunirnos y charlar en la esquina de la calle Serrano con la calle Jorge Juan, que esto es detrás del escenario más o menos de la Plaza Colón. A las 11 estaremos ahí, Serrano con Jorge Juan, y luego nos quedamos en la concentración y con ganas además de gritar y aplaudir a los discursos y de formar parte. Hay que estar. Hay gente que viene de muy lejos, que coge trenes, y quien no pueda estar, lo que decía Zabache, esta es nuestra arma, movilícese, aunque sea a través del móvil y las redes sociales, que tienen una fuerza brutal. Hay más. Pasó algo en Mataró, nadie lo ha publicado, y me ha pedido mucha gente de Mataró, Daniel entre ellos, que lo hagamos público. Una manifestación multitudinaria convocada solo por Vox en Mataró. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad absoluta, viviendas ocupadas, barrios donde no se puede entrar ni la policía, y el ayuntamiento no hace nada. Miren cómo será la cosa, que cuando le pido a los vecinos un audio para denunciarlo, me lo dejan con inteligencia artificial. Es la primera vez que ocurre. Hay tanto miedo a ser señalado que la opinión la dan cambiando la voz. Escuchen. Vecinos del barrio de Cerdañola de Mataró se han manifestado recientemente para hacer oír su voz. La realidad es que solo un partido, Vox, se acercó a apoyar nuestra causa. El resto de formaciones políticas guardaron silencio. Nos duele ver que solo acudieron medios locales, que una vez más difundieron información falsa, y nos etiquetaron injustamente con términos como ultraderechabulos. Gracias a la gente de Mataró, que concibe que hay un problema y que busca respuesta, ni más ni menos. ¿Sabes qué pasa? Les llaman los violentos a ellos, Luis. Es decir, tú sales a pedir que se acabe ya con los guetos en barrios de Mataró, es muy grande, 200.000 habitantes, y resulta que el violento eres tú por salir. Es el mundo al revés, ¿no? Claro, exactamente igual que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Cuando salió la ciudadanía a quejarse porque había una inmigración descontrolada que ponía en riesgo la seguridad y la integridad física de las mujeres y de los ciudadanos, entonces resulta que no solamente eran racistas y xenófobos, sino que encima eran violentos y rompían la convivencia. Oiga, no, quien está rompiendo la convivencia es el delincuente, no el que denuncia la delincuencia. Claro. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí hay ciudadanos que quieren vivir en paz, nada más, así de sencillo. No tienen grandes aspiraciones, quieren vivir en paz, salir a la calle y que no les roben, que no les violen, que no les acosen, que les dejen tranquilos. Solo eso. Y hombre, me parece que la responsabilidad de las instituciones públicas es garantizar la paz y la convivencia en la calle. Si la policía, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, la policía, la Guardia Urbana, los Mossos de Escuadra no son capaces de garantizar la seguridad, ¿para qué pagamos impuestos? Sí, sí. Que eso es lo básico, ¿no? Mataró, 130.000 habitantes, me apuntan, no 200.000. Y vamos con los apagones que provocan que los trenes en España no funcionen. Errores constantes, más de 11.000 personas pasando la noche en un tren. Miren, Adif, que es la empresa que gestiona las vías de Renfe, en salarios se gasta cada año 716 millones de euros y en conservar las vías 580. Vamos, que si cambiamos la inversión, si les parece, y seguro que funciona mejor, menos salarios y más conservación. Hablan de Óscar Puente, el ministro, Lijandan y María José. Tito Puente ya ha sacado el relato de que ha sido un sabotaje y ya están la mugre sincronizada, Ruiz Barceló y Santaolalla, con el mismo relato. Aquí robaron 2 veces la toma de tierra de una urbanización entera y el daño que hicieron fue terrible. Saben perfectamente quiénes son los que entran ahí y si quieren les echan mano. Pero como mola más el relato, no les van a echar mano. Ya sé que para el señor ministro un sueldo de 900 o 1.000 euros no lo quiere nadie. Pero para las personas normales, pues en mi comunidad de vecinos, con el apagón saltó el grupo de presión del agua, total, casi 5.000 euros. Que para él será una cena, pero para nosotros nos va a costar pagarlo. Una comunidad de vecinos corrientita, pues te es un bocado
muy grande. Qué miserables, qué canallas y qué sinvergüenzas son. Luego hablaremos con el inspector de policía Ricardo Ferris, que está claro que de sabotaje nada, que fue un robo. Y yo estoy porque lo hacen, como dijo The Objective, para no pagar indemnizaciones. Si es un sabotaje, no te devuelven el dinero íntegro. A lo mejor es por eso, ¿no, Luis? No solo. Yo creo que hay un tema de responsabilidad patrimonial, como dice The Objective, hay un tema de responsabilidad política. Porque no es lo mismo ser inepto que ser una víctima de un sabotaje. Es muchísimo mejor ser una víctima de un sabotaje. Entonces tú te vendes, tú que eres un inepto, que te has dedicado a colocar a la novia de Ábalos en vez de a trabajar, que eso es las nóminas que tú has planteado no son nóminas de ingenieros que resuelven problemas, no, son novias de Ábalos. Entonces tú te dedicas a colocar a novias de Ábalos en vez de a trabajar y entonces tienes un problema. Como tienes un problema, ¿qué vas a decirle a la opinión pública? ¿Soy un inepto? No, no, he sufrido un sabotaje, pero esto es de primero de comunismo, ya lo practicaba Chávez en Venezuela, que también hablaba exactamente lo mismo, ¿no? de sabotaje. O sea que el mecanismo es espectacular, porque pasas de ser un inepto a ser una víctima. En términos de opinión pública es ganar. Fíjense, Koldo García, consejero de Renfe, Joseba en Adif, Jessica adjunta a la presidencia de Adif, es decir, entre porteros de prostíbulo y prostitutas han completado la plantilla. ¿Cómo no va a fallar después todo? ¿No? Es lógico. ¿Esto pasó en Venezuela también? ¿Colocaban amantes, amigos, hermanos, primos? En Venezuela y en Argentina también. Milei está tratando de barrer, por eso las elecciones, y aprovecho a los argentinos que están fuera del país, todas las elecciones que vienen hay que apoyar al gobierno de Milei. Yo lo digo desde el lugar totalmente partidista, yo no recibo apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido, sino tengo la convicción y entiendo el valor de la libertad. Aquí hay que acompañar a Milei para que tenga una representación en el Congreso que pueda seguir llevando las reformas adelante. La representación de Milei en el Congreso es mínima, y con todo lo mínimo, mira todo lo que ha hecho en un año de gobierno. Yo te voy a decir una cosa, en Venezuela vimos en primera fila cómo se transformó el Congreso con gente como las prostitutas y toda esta cuestión, y gente que no estaba capacitada para esos cargos, cómo se fue transformando. Hoy lo que tenemos es una cuerda de gente aplaudidora, que recibe una bolsita del club o que recibe dádivas del Estado para que estén ahí aplaudiendo. Es más, ahora están impulsando unas nuevas elecciones en un país donde no hay democracia, porque para la gente que no lo sepa, en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes no están. Esa agua llamada democracia no existe. Entonces vemos hoy cómo la falsa oposición política venezolana se presta al juego de impulsar unas nuevas elecciones después de 30 malapraxis electorales, Albert. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque ya ha sido reemplazada la gente capacitada, la gente que estudió para políticas y todo lo que se necesita para ser un buen funcionario, fue desplazada por gente ignorante. Y créame que no lo digo despectivamente, la ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Y esto pasó en nuestra cara. Hoy, yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, iba a la embajada aquí de Venezuela al principio, porque después tuve que dejar de ir por amenaza y un montón de cosas. La gente que me recibía era gente que tú veías que no estaba preparada para el cargo. Son gente... No quiero hacer ningún comentario que suene discriminador, pero es que hay gente capacitada para una cosa y gente capacitada para otra. Bueno, esta gente no estaba capacitada para absolutamente nada. Y era un maltrato con la gente. Mi madre recibió muchos maltratos con esas personas. Entonces esto se repite, el guión se repite adaptado a la idiosincrasia del país. Sin duda. Vamos a la redacción, últimos mensajes. Susana Gas, cuéntanos.
Un saludo para vosotros también desde la redacción de Castellón Confidencial. María nos explica que esto es una verdadera locura, que no sabe cómo tarda tanto la justicia en actuar, qué impotencia nos comenta. Vamos a acabar todos con depresión por aguantar tanto. Gracias, Albert, por ser como eres y por hacer un programa tan interesante. Tomeu dice que en Dominicana se encuentra la mayor cueva de corruptos de socialistas. Me lo comenta un amigo que vive allí y lo sabe de buena tinta. Pali Hidalgo dice que hay que manifestarse en toda España. La gente está esperando que nos movilicemos todo el mundo. Estoy segura que saldríamos todos a la calle. Enhorabuena por el programa. Francisco dice que sí, que es verdad que hay que movilizarse, pero estas manifestaciones, comenta, en Colón o en Cibeles, que duran un ratito y luego la gente se va a su casa y aquí no pasa absolutamente nada. Pepi dice que por lo pronto debemos evidentemente acudir el día 10 de mayo a Plaza Colón de Madrid a las 12 horas, pero que también vamos a estar a las 11 horas viendo a Albert Castillón y saludando a él y a todo su equipo. MTR dice que esto de los emigrantes pues no es normal y que en Andalucía ya no hay sitio por donde pases que está ocupado por ellos, chalets, hoteles, casas. Juanma Moreno debe tener mucho interés en acogerlos también. Pilar González dice que nos saluda a todos, que no puedo creer lo que está pasando en nuestro país, estoy absolutamente cansada de tanto Pegasus. Francia lo sabe, Israel sabe, Marruecos lo sabe, Trump lo sabe y nadie habla, nadie dice nada. Estamos en un entramado, nos comenta, muy gordo de interés, que si esto no sale a la luz, pues se acabó, porque esto no tiene, parece ser, solución. María también nos dice que hay personas que siempre opinan lo mismo y que realmente lo interesante es poder transmitir a todo el mundo lo que uno piensa, y gracias a este programa lo estamos consiguiendo, gracias a que nos leéis y sabéis de nosotros. Os estamos muy agradecidos. Y Albert, lo dejamos aquí, pero sí que es bueno recordar que esta noche a las 10, 9 en Canarias, vamos a estar en directo todo el equipo, por supuesto Albert Castillón, para hablar con vosotros, con un invitado muy especial, y sobre todo que vamos a abrir teléfonos sin ningún tipo de filtro, y vamos a hacerlo en 2 canales a la vez. Lo ponemos muy fácil para que vosotros os podáis conectar. Nos vemos esta noche, Albert. Aquí estaremos con José Luis Rancaño, que hoy estará como invitado. Bueno, brindo con un buen bichí catalán por Azabache y por... ¡Salud! Ay, por tu salud, que este agua es buenísima. Con permiso, Ay, ¡qué rico! Viva bichí catalán, carajo. Tenía que decir. Me ha encantado. Viva. Bueno, amigos, vamos a estar en la concentración. Yo sé que tú, Azabache, en pensamiento, con el alma, con las redes, también vas a apoyar para que Argentina y Venezuela sepan lo que va a pasar aquí el día 10. Tú has dejado hoy una semilla difícil, ¿eh? Para España es muy complicado lo que has pedido, pero me parece una opción magnífica. Algún día hay que convocar algo, como lo del día 10, pero luego no nos vamos a casa. Yo sé que es muy complicado lo que pido, porque sábado, hará sol, tienes compromisos, familia, hay gente que coge trenes y tiene el billete, pero algún día habrá que convocar algo con la consigna de y no nos vamos a casa cuando acabe. No sé si en Moncloa, no sé si frente al Congreso, no sé si en Colón. Porque el día que eso ocurra, se pondrán muy nerviosos, no entenderán nada. Y la calle que han tomado ellos tantas veces haciendo exactamente eso, esta vez la tomaría la gente de a pie, ciudadanos anónimos, que unidos somos tremendamente poderosos. Has dejado ahí esta semilla como quien no quiere, y yo la atrapo. No sé, Luis, ¿qué te parece? Si crees que es imposible eso en la España actual o no. Me parece muy difícil, pero también muy necesario. Yo creo, porque las manifestaciones, todo el mundo pensará, bueno, pues esto es una tormenta de 2 horas y después escampa. No, esto no escampa. Esto va a ser lluvia fina permanente. Pin, pin, pin. Eso yo creo que es insoportable. Y déjame agregar algo, Luis, a lo que estás diciendo, porque en el caso de Venezuela,
se hacían manifestaciones multitudinarias y la oposición política, esos líderes, por eso no confían en los políticos, tienen que ser decisiones ciudadanas, ponían paños fríos, váyanse a su casa, vayan a cacerolear, vayan a bailoterapia, vayan a rezar por las redes, y diluían esa manifestación que es un factor determinante para que se oiga la voz. Aquí lo más importante es no caer, primero no confiar en los políticos, y segundo, si quieren, imaginemos un escenario donde se quedan horas, días en las calles, el escándalo a través de la tecnología sería tan grande que no hay forma que este señor se quede en el poder y que ustedes sean no oídos. El tema es que cuando uno hace manifestaciones pequeñas de 2 horas, retrocede y ellos avanzan. ¿Por qué? Se reacomodan, buscan la forma de someter a la población para que la próxima manifestación sea menos. Entonces, yo creo que es algo que deben realmente pensar, y por supuesto, esta es nuestra mejor arma. Mientras haya libertad de expresión y libre acceso a la información, esta es la mejor arma para señalar a estos regímenes que quieren coartar nuestras libertades, Albert. Yo estoy con ustedes. Una cosa más, antes que se me olvide. Utilicen un hashtag. Es muy importante que haya el mismo hashtag todos, ¿no? El mismo. La organización pondrá en marcha un hashtag, sí. Exacto, para que ahí suban todo lo que pasa en la manifestación esté ahí archivada y documentada. Es muy importante. Sí. Querida Azabache, te sigo en tus redes, Azabache Online. Así es. Gracias, Albert. Gracias a ti. Un beso a Luis. Un placer conocerte, mi corazón. Gracias por la oportunidad. Abrazo enorme. Y me despido así. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Ahí estamos. Losada en Distrito, te aplaudo. Un abrazo, amigo. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Chao. Hablamos del robo de cobre en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Mientras sigue esa pelea absurda del ministro Óscar Puente sobre si es sabotaje o robo lo del cable de cobre robado en el AVE, lo que nadie cuenta es lo que pasa cada día en España, y es que se cometen decenas, repito, decenas de robos de cobre cada día en nuestro país, y a la mayoría de los que roban les sale gratis, no van a prisión. Ricardo Ferris, inspector de policía en Valencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, Albert. Un saludo a ti y a todos los confidenciales. Oye, ¿cuántos robos al año en España de cable de cobre? Pues según los datos del propio Ministerio del Interior, que vamos a tener que llamarle Ministerio del Exterior, ¿verdad? Porque siempre atribuyen este tipo de sabotajes a comandos del espacio exterior, de ultraderecha y demás. Bueno, según datos del Ministerio del Interior, nada más y nada menos que 4.433 robos de cobre en el año 2024. Eso es mucho. ¿Cuántos al día? Pues exactamente igual que las agresiones sexuales con penetración, es decir, 14 al día. Fíjate que este último robo, supuesto sabotaje, según el ministro Óscar Puente en Toledo, en Castilla-La Mancha en concreto, hablamos del año 2024, 800 robos de cobre, es decir, una barbaridad, 799 para ser exactos. Es la primera comunidad autónoma, la primera la que está a la cabeza de esos robos de cobre, seguido por Andalucía, si quieres te digo el dato, 748, y después Madrid con 678. Es decir, que si es algo tan común, si es la comunidad con más robos de cobre de España, ¿qué le sorprende? ¿Por qué habla de sabotaje, Ricardo? Pues no lo sé, porque esta gente ni huye en vehículos sofisticados, ni mucho menos en platillos volantes, ¿verdad? Siempre huyen en fregonetas.
Claro, para que nos entendamos, ¿verdad? Siempre son las mismas bandas organizadas de aquí o de Rumanía que viven de esto. Actualmente el cobre a día de hoy más o menos está pagando en torno a los 6 euros el kilo, y el gran problema que tenemos con esto, una vez más, es la inacción de todos los políticos durante décadas, porque esto no es nuevo, esto se viene produciendo ya desde hace décadas, en torno a la calificación de este tipo de hechos por el Código Penal. Pero, a ver, aquí no se califica el daño que cometen, solo el material que roban, y ese es el problema. Tú robas un cable de cobre y dejas a 10.000 sin poder viajar, y no hay una pena por dejar a 10.000 sin poder viajar. Es así, ¿no? Pues acabas de dar con el quid de la cuestión. Todo el mundo entiende, evidentemente, que estos son delitos gravísimos contra los intereses colectivos del Estado, o deberían serlo, ¿verdad? Habida cuenta de la gran cantidad de daños que causan en todo el Estado español. Pero ¿qué es lo que pasa? Que según nuestros jueces, según nuestro Código Penal, estos simplemente son meros hurtos. Es decir, hurtos que en la práctica ya sabéis que están totalmente despenalizados en nuestra práctica procesal, y implica que pese al casi millar de detenciones que practicaron las fuerzas y cuerpos de seguridad en cuanto a autores de este tipo de hurtos, pues automáticamente a las pocas horas, en cuanto pasan al juzgado, automáticamente quedan en libertad. Y el día de mañana, si es que realmente se llega a materializar pues esa causa, simplemente lo pagarán con una mera multa, que ya sabemos que tampoco van a pagar porque son insolventes. Evidentemente, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Pues incluir este tipo de conductas dentro del delito de estragos que existe en el Código Penal, en vez de reducirlo simplemente a causar este tipo de daños mediante incendios, explosiones, actos terroristas y demás. Deberíamos incluir esta práctica específica dentro del Código Penal para que esta gente, evidentemente, pues no se saliera de rositas, ¿no? Dice el ministro que es imposible, que son 15.000 kilómetros, no sé qué barbaridad ha dicho, de vías, que es imposible asegurarlas todas, poner cámaras. ¿Es imposible? ¿Cómo lo hacen en otros países? Pues claro que es posible. En primer lugar, facilitando las herramientas procesales y penales que acabamos de mencionar, para que una vez detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues estos individuos que forman parte de bandas organizadas, que es algo que tampoco se utiliza para agravarles la pena, pese a que está perfectamente recogido en los criterios del Código Penal, pues evidentemente ajustar la legislación y por parte del Ministerio Fiscal pues dar las instrucciones oportunas para que se proceda a acusar en base a este tipo de delitos a los miembros de este tipo de bandas organizadas. Y por otro lado, efectivamente, la instalación de cámaras por todo el Estado español, habida cuenta que por las noches y los fines de semana no hay rincón de nuestro mapa que tenga policía alguna. Las ciudades, los pueblos, ya ni te cuento, las noches y los fines de semana no tienen policía. Y te puedo poner el ejemplo que hace pocos días en Valencia todo el cauce del río Turia también se quedó a oscuras, precisamente porque durante la tarde de un fin de semana los mismos tipos de chorizos pues se llevaron absolutamente todo el cableado de cobre de alumbrado público. Oye, ¿se vende aquí o se vende fuera? Porque yo he llegado a ver en chatarreros que ponen carteles fuera de aquí no compramos cobre, porque entiendo que los hay que lo hacen, que compran, ¿no? ¿Dónde se cambia ese cobre? Mira, yo he visto aquí en Valencia hay un montón de poblados, digamos, chabolistas, donde tranquilamente tú paseas por ahí y puedes ver tranquilamente cómo esta gente está pelando esos cables de cobre, porque si lo llevas al chatarrero sin pelar, el valor, digamos, de ese cobre baja muchísimo. Si el otro se paga 6, pues a lo mejor te dan menos de 3 euros, ¿no? Entonces los puedes ver ahí pelando cables y quemando los cables para pelarlos tranquilamente a plena luz del día sin que nadie se meta con ellos. Se venden aquí, lógicamente, pues en chatarrerías que desde el punto de vista legal pues no preguntan por la procedencia, pese a ser su obligación, pues no preguntan, lógicamente, por la procedencia del mismo. Está claro por lo que me cuentas que estás convencido que esto nunca fue un sabotaje, que esto fue un robo como uno de los 800 que se cometen al año en esa zona donde ocurrió. ¿Se acabará descubriendo? El único sabotaje que hay aquí es el sabotaje de todos los políticos a la hora de no hacer absolutamente nada para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad herramientas para que puedan hacer frente de manera efectiva a esta situación. Y sí, claro que se acabará sabiendo cuando detengan a una de las innumerables bandas que a lo largo de toda la geografía nacional se están dedicando a esto,
pues evidentemente se darán cuenta que esto no es más que uno más de los innumerables, ya te digo, 14 robos de cobre que se producen cada día en nuestra geografía. Es tremendo porque me cuenta, lo decía The Objective el otro día, parece que el objetivo del ministro es que se califique como sabotaje para no pagar indemnizaciones. Hay una cláusula en la compra del billete que dice que si por causa meteorológica adversa, terrorismo, es motivo sanitario grave o sabotaje, o no se devuelve el dinero o no se devuelve toda la totalidad del dinero que te ha costado el billete. Como sea por eso, es que ¿qué clase política tenemos, Ricardo? Pues mira, te voy a contar un cotilleo y te voy a adelantar una noticia para todos tus espectadores. Antes de ayer, en un chat policial, estaba hablando con un guardia civil que concretamente era el conductor de uno de estos mandos de la Guardia Civil, que de manera infructuosa pero constante estuvieron intentando hacer ver al ministro Óscar Puente que esto no era más que uno de los hurtos, de los robos, en este caso de cable de cobre, que se están produciendo cada día en España, de los innumerables. Y realmente dice que el ministro parecía no entender, que él estaba totalmente convencido, mientras frente a los criterios de los mandos de la Guardia Civil, que le estaban diciendo que no, que todo evidentemente evidenciaba que esto había sido un robo más, pues este estaba totalmente convencido y opinando, sin tener lógicamente ni idea de seguridad ciudadana, que esto debía deberse a un sabotaje. ¿Que detrás hay causas económicas? Pues no me extrañaría, porque es que cada día vemos que se están quedando en tierra miles de pasajeros. Multiplica eso económicamente por la devolución del billete y por otro tipo de resarcimientos, y desde luego no deja a este ministro en muy buen lugar, que digamos. ¡Qué personaje! Bueno, suerte que os tenemos para contar la verdad, gente como tú. Ricardo Ferris, un abrazo a Valencia y a tu gente. Te sigo. Un abrazo, compañero. Un abrazo, igualmente. Muchas gracias, Esther, por decir cosas tan bonitas. Muchísimas felicidades y bueno, pues mucho gusto para nosotros el teneros a vosotros como un equipo de investigación, que es lo que sois, ¿eh? Aparte de luego difundirlo, pero es de investigación, porque yo recuerdo que empecé a escucharos hace 3 años, en julio, que tenía yo una semana de vacaciones, y bueno, es que estaba deseando que llegara el programa, pero es que lo que me he dado cuenta es que todo lo que ibais diciendo, que ya hace 3 años que ibais diciendo, todo al final ha salido. Y bueno, por eso me quedo admirada del equipo que tenéis. Muchas gracias. Todo no, pero casi todo sí. Ojalá hubiera salido todo cuando yo decía, no llega a Navidad, Hay veces que se retrasa lo que uno espera o hay información que no tenemos, pero agradezco tus palabras, Esther. Y muchas gracias también a los amigos que con sus donaciones hacen que la máquina funcione. Si no, esto se acaba. Magdalena Viviana Bocillo, un beso. María Luisa MM, muchísimas gracias. Dice, por y para la libertad. Me ha encantado. Esther US, muchísimas gracias, Esther. Gracias y feliz aniversario, dice. Jordi Valor, gracias. Isabel MG, muchísimas gracias. Y pone, viva la libertad. Nos vemos el día 10. Ahí estamos, que ya no queda nada. Pasado mañana estamos juntos en Madrid. Y Juan Vicente BC. Y me ha gustado también, después de hacer una donación, dice, por la libertad responsable. Ser libre implica responsabilidad, no es tan fácil. Son ustedes muy originales mandándome cosas. Mira, lo de Ayuso cantando por inteligencia artificial me ha llegado al alma. Hi, baby. So much, everybody. Vamos, se lo voy a enviar y se va a reír un rato, ya se lo digo yo. Gracias, Maribel, por tu taza, que la has recibido y nos envías comprobante de ello. Un beso fuerte, Maribel. Bueno, y hablando de canciones, Agustín Sánchez Cubero ha compuesto por IA la canción El Gafe. No hace falta que les diga a quién va dedicada, ¿verdad? Desde que pisaste Moncloa, todo se volvió explosivo. Pandemia.
agonía, volcanes que asoman y el pueblo en modo defensivo. La lava gritaba en llamas, igual que tus 1000 promesas. Decías que todo arreglabas y solo crecían las mesas de tristeza. Eres el café nacional, con cada decreto un ritual. Bueno, estáis muy subiditos, me gusta mucho. Aquí hay inteligencia en las letras, enhorabuena. Y enhorabuena al kit de supervivencia que me envía Merche. Dice Christine Lagarde y von der Leyen empresas, el día que las lleven reclusas a las 2, eso sí que será un kit de supervivencia. Bueno, y para acabar, no recuerdo quién me ha mandado esto, pero me encanta. Ábalos y Jessica, Titanic. No tengo a nadie detrás ni al lado. José, quería decirte que hemos pasado muy buenos momentos juntos, pero lo nuestro... Quiero que me dibujes como a una de tus chicas de Teruel. Y la dibuja a Jessica. Claro. Es Diego quien me lo ha enviado. El amor, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, ¿por qué le llaman al amor si...? Quiero enseñarte algo. No tengas miedo. Te va a gustar. Vamos. Pero, ¿a dónde...? ¿Lo ves? Más allá del horizonte, tras un mar de luces, te aguarda un piso en el corazón de la ciudad. ¿Y el salón será así de grande? Así de grande será mi palomita. Así de grande. Te quiero. ¿Por qué le llaman amor si le deberían llamar sexo, señores? Bueno, gracias, Diego, eres un genio. Amigos, mañana más y esta noche a las 10, directo, no falléis. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.